Tenemos la canillera. Esta sería la paleta, la costilla y el jamón, ¿vale? Si empezamos a deshuesar el jamón o el cerdo, sacaríamos primero el solomillo, que es la parte del solomillo, ¿vale? Luego quitaríamos la costilla y nos quedaría lo que es la panceta, ¿eh? La panceta es siempre lo que se hace, lo que tiene raya, con lo que hacemos el bacon, ¿no? Tradicionalmente, pero este cerdo en este caso es una panceta muy grasa que tiene muy poca nidificación poco mago. Luego aquí estaría el tocino del lomo. Y luego tenemos el lomo que va desde el jamón hasta la paleta. En el lomo está lo que se denomina como lomo y luego está el cabezal del cerdo, ¿vale? En el cabezal del cerdo está la cabezada, que hacemos cabezada, que hacemos un embutido que está ahí en la descripción, y estaría la presa, que es está en el cabezal. La presa, como es una parte muy grasa, nos gusta hacerlo a la brasa. También se hace para cocciones a baja temperatura, bueno, y cada uno en su casa. Aquí tenemos la pluma. ¿Vale? Cuando cortamos el cabezal, nos queda el lomo, ¿vale? Y en el lomo tenemos un filete pequeñito que es la pluma, que está encima del lomo. Y aquí nos quedaría el lomo entero para embutir o para comerlo fresco, el tocino lomo, que es un tocino blanco. Eso se puede comer, se puede meter a hacer chistorra, incluso se puede salar, curar y comerlo crudo. Y nada más. Este es el despiece de jamón, se perfilaría. ¿no? Sí, este es un animal de 200 kilos.